Buenas tardes, me alegra mucho compartir con ustedes esta sesión. Desafortunadamente es la última sesión de Textos y Visiones del Mundo, módulo número 4, semana número 4 de semana de integración. Y como les dije, es un gusto, al mismo tiempo una lástima estar terminando el módulo, pero ojalá y se lleven algunos aprendizajes derivados de lo que hemos trabajado en las últimas semanas, ¿no? Eh, Han entregado realmente muy pocos proyectos integradores hasta el momento, entonces no tengo mucho grado de comparación en ese sentido. Donde sí tengo cosas más que hablar sería en cómo formar el proyecto integrador. Eso sí me interesa un poco más, porque parece que los lineamientos no estaban como del todo claros. Entonces, bueno, puedo hablar sobre eso y revisar con ustedes algunos aspectos generales del proyecto integrador, ¿no? Por ahí eso es lo que a mí más me motiva y me interesa para la sesión de hoy, ¿no? Entonces, también hay algunos ejercicios, por supuesto, que sí vamos a hacer y que nos interesa un montón hacerlos, pero que todos están como filtrados por esa parte del proyecto integrador, que es la que me parece indispensable por la cantidad de porcentaje que ya hablamos el otro día, el miércoles, cuál es la cantidad de porcentaje que tiene de calificación. Entonces creo que pues por ahí eso es digamos, el asunto, ¿no? Eh, Quiero mostrarles también algunos ejemplos ay, permítanme. Quiero mostrarles algunos ejemplos de proyectos integradores de clases de generaciones pasadas que me han gustado mucho y que les pueden servir como ejemplo para poder llevar a cabo el suyo, ¿no? También esa es una parte que quedó pendiente el otro día, y uno de los dos videos sobre las historietas también quedó pendiente. Por lo tanto, pues hay que comenzar para que digamos, no nos agarren las prisas. Así que bueno, voy a presentar. Ahí va. Listo. Esto es el módulo, la presentación o la agenda. Tiene que ver con los objetivos de la sesión, los conocimientos previos, con los temas de la semana, cuáles son los temas de la semana, con la sección lo que hay que saber, también con las reglas de comunicación virtual, que son súper importantes, con el proyecto integrador y el foro de integración, con lo referente al plagio. También tendremos por ahí algunas actividades de reforzamiento, las dudas más generales que ustedes puedan surgirles, y los temas de la sesión 8, que sería esta, los temas como el equilibrio o la parte final o resumida en ese sentido, ¿no? Y al final la despedida. Muy buenas tardes, Jennifer. Gracias por conectarte esta tarde. Y también a los que se van a conectar una vez que yo coloque el video de la sesión, también les agradezco muchísimo que estén esta tarde conmigo, ¿no? Pues me agrada mucho y me interesa mucho lo que ustedes puedan aportar a la sesión de hoy, considerando que ya tuvieron una sesión el miércoles y ya pudieron revisar muchos de los materiales que hay aquí, ¿no? Creo que por ese lado está todo bien, está todo muy bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes puedan tener un recordatorio de los materiales de las semanas 1, 2 y 3, y que sepan más o menos cuáles son los más importantes y cuáles les pueden servir para su proyecto integrador. Eso es lo que me parece súper, súper importante en primera instancia. En segunda instancia, tiene el objetivo de ayudarles con su proyecto integrador, como lo dije antes, y a evitar algunos errores en los foros de integración que también son bastante importantes. Esos dos aspectos van a hacer que ustedes puedan tener una presentación mucho mejor, con mucha mayor amplitud, y que puedan tener un catálogo, un repositorio, digámoslo así, de conceptos que pueden utilizar, ¿no? Por ahí me entregaron, creo que no estaba suficientemente claro y es algo que también me gustaría detenerme a eso, sobre todo ahorita que les enseñe los cómics que me gustaron muchísimo de otras generaciones, para que vean cuál es la diferencia, ¿no? Recuerden que son 9 diapositivas las mínimas y 20 las máximas del proyecto integrador. Entonces, pues, por favor, apliquen esta parte y cerciórense de que están llevando a cabo todas las instrucciones, porque si no iluminan de verde y de morado los del formato, si no colocan
el número de viñetas correspondiente, están perdiendo muchísimos puntos y justo eso es lo que quiero evitar. Para eso están esos recordatorios y para eso en gran medida se hace la sesión de hoy y todas las sesiones de semana con semana. También ahí tenemos un poquito del adelanto de lo que hay que saber. Por supuesto, tomar en cuenta las reglas de comunicación virtual, tener en cuenta también el proyecto integrador y el foro de integración, también son bastante importantes. Seguir cuidando lo que tiene que ver con el plagio, considerar actividades de reforzamiento, que es lo que vamos a hacer un poco ahorita, cuáles son sus dudas generales y los temas de como dije, la sesión 8. Pero de entrada, el objetivo de la sesión de hoy, que está acá, es, el objetivo de la sesión de hoy es que ustedes se identifiquen con los materiales. De esos materiales que están viendo en la pantalla, hay algunos que yo considero un poquito más importantes que otros, sobre todo por la facilidad a la hora de revisarlos y la facilidad de comprenderlos, que creo que también eso es esencial. Uno de los materiales que viene ahí, que se llama Fondo y Forma, que saben que es el que he mencionado desde la semana número 1, por supuesto, tiene que ver con cómo se analiza un texto literario. ¿A qué me refiero con cómo se analiza? Les da los elementos, les da una especie de listado en el cual ustedes pueden revisar fondo y forma. Y eso va a hacer que, repito, que nosotros podamos participar de en ese sentido, ¿no? Entonces nada más ahí les sugiero que revisen fondo y forma, porque va a ser muy fácil que revisen fondo y forma, que lo comprendan y que lo puedan aplicar a sus textos literarios, por esa parte, ¿no? También recomiendo en la segunda columna, en la segunda fila, que revisen el que se llama El sentido de la vida, porque es uno que revisamos también mucho. Se relaciona con la filosofía, con el papel del hombre en el mundo y con la religión también. Entonces, también sugiero, vimos un video y si no quieren ver el video nuevamente, directamente de la plataforma, pueden revisarlo porque lo vimos la semana antepasada. La semana número 2 revisamos el material que se llama El sentido de la vida. Entonces, también hay varios elementos que nos pueden ayudar a reconocer cuál es el sentido de la vida y sobre todo cuál es en función de lo que nos va a servir. Si me gustó ese tema, obviamente lo voy a adoptar. Si no me gustó, pues voy a buscar otro que se adapte mejor a las circunstancias. Luego en la tercera fila, recomiendo el que se llama Experiencias Estéticas, que es el que voy a marcar yo aquí. Es este que se llama Experiencias Estéticas. Es un material que contiene también una base de filosofía, pero nos va a decir o nos va a indicar cómo es que nosotros disfrutamos de una obra artística, ya sea literatura o no literatura. El punto es que nosotros podamos apreciar cuáles son los elementos de las experiencias estéticas que nos están ayudando. Básicamente saber por qué una obra nos gusta o por qué podría no gustarnos, ¿no? Entonces, bueno. Para finalizar, había puesto también ahí unas cosas que se llaman el miércoles, vimos esto de cómo hacer una historieta y en ese mismo enlace había dos. El primero nos hablaba sobre la onomatopeya y cuáles son las partes que debe contener una historieta. El que les voy a poner a continuación es cómo hacer una historieta. Uno es teórico, digamos, es qué contiene una historieta, y el otro es práctico, es cómo hacer una historieta. Son dos cosas diferentes que sin duda les van a ayudar y que quedó pendiente el otro día este texto. Lo que les voy a pedir a los que participen desde casa y también a Jennifer que está presente y le agradezco en la sesión es decirle cómo esta información, cómo este video que va a salir les puede ayudar en su proyecto integrador y también si tienen dudas, por supuesto que me lo hacen saber, ¿vale? Listo, va Jennifer. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar.
La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Perfecto. Buenas tardes, Itlali. Gracias por acompañarnos esta tarde. Eh, lo que estamos viendo, ese video que alcanzaste a ver, creo que una buena parte del video es cómo ese video te va a servir para hacer tu propia historieta o cómic y tu proyecto integrador. Esa es la temática a partir de la cual puse el video. El día pasado, el miércoles, la sesión número 7, pusimos este que se llama la onomatopeya. En realidad tiene elementos teóricos y este es un poquito más práctico, como habla de los planos, cómo hacerlos, en qué se basan, etcétera. Entonces sí tiene mucho que ver con eso. Entonces ahí sugiero que me digan en la parte que tuviste, Citlali y Jennifer, que ustedes me digan, por favor, cómo se relaciona o qué tiene, cómo me puede ayudar a mí el video que acabamos de ver en función de mí y de mi proyecto integrador. Adelante, por favor, las quiero escuchar. Dice Jennifer, el video nos muestra las características y los elementos que tiene que llevar la historieta y cómo puedo crear mis personajes, lo que expresa y el tema de lo que voy a presentar. Muy bien. Y Citlali nos dice, nos enseña a desarrollar personajes desde su personalidad y físico, una situación y un lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, yo creo que ustedes entienden muy bien cuál es la importancia y para qué nos sirve todo esto de la historieta y demás, ¿no? Lo que voy a hacer después de esto, lo cual me parece que está muy bien, es seguir presentándoles otros aspectos del texto.
Me gustaría hacer una pequeña pausa para practicar en realidad eso tendría que haber sido desde el calentamiento, pero no importa. Llevamos apenas 15, 17 minutos de clase, así que no veo por qué no podamos hacer esto. El calentamiento tendrá que ver con la colocación de comas, entonces creo que es un aspecto que tal vez no hayan explotado, pero que me gustaría que ustedes revisaran. Viene aquí, por ejemplo, eh, voy. Son ejercicios, por ejemplo este. Vamos a trabajar con este, que es para reconocimiento de errores en el uso de las comas. Está complicado, nada más ojo, aquí vamos a responder una parte. Ay, déjeme ver. Vamos con el básico. Ok, ahí llevamos en realidad... eh, perdón, perdón. Es que aquí está sobre el uso de comas, el segundo cuestionario de esta página, que es muy útil. Y aquí comenzaríamos con, por favor, me pueden ir contestando las dos, o una y una, Jennifer y Citlali, para poder apreciarlo mejor, ¿va? Nivel básico. Leamos las instrucciones. Encontrará una serie de ejercicios de nivel básico sobre el uso de la coma. Asegúrese de contestar todas las preguntas. Al final obtendrá una retroalimentación que le ayudará a identificar sus fortalezas y aspectos por mejorar respecto a este tema. Duración entre 10 y 20 minutos. Con uno es suficiente. ¿Va? Vamos. Identifique cuál de las siguientes oraciones tiene un uso correcto de los signos de puntuación. Al primero le vamos a llamar 1, al segundo 2, obviamente, y al tercero 3. Las tres cosas que más comen los colombianos son lácteos, cárnicos y frutas. Los tres dicen lo mismo, ahora ustedes me van a decir en cuál está usada correctamente. Tienen que fijarse muy bien en diferencias porque parece que no hay diferencias en alguno, entonces nada más vea por favor. Citlali nos dice que la 1, verificamos, correcto. ¿Sí? En el otro, sobre todo en este que estoy marcando aquí, pues no va a la último elemento de la numeración no va ahí. 2, verdadero o falso. Me agrada hacer cálculos para resolver problemas, coma, más no hacer reportes para la clase de ciencias. Afirmación, en esta oración es correcto, pero no necesario poner coma antes de la palabra más. Es correcto, pero no necesario. Si ustedes creen que es correcto y necesario, entonces sería falso. Jennifer, vamos a ver. Correcto. Es necesario y no solo correcto. O sea, es correcto y necesario. Nada más hay que revisar eso. Muy bien. 3. Aquí nada más tengo que irle bajando. Déjenme ver si lo puedo hacer más chiquito. Listo. Vamos. Reescriba las siguientes oraciones usando comas para indicar vocativos. Tenga en cuenta las pautas en las cuales se indica quién es el interlocutor de cada oración en cada oración. Además, cerciórese de mantener una ortografía correcta. La oración es cierto lo que dice Sebastián. La pauta la pista, pauta y pista son lo mismo. Entonces dice, en esta oración, el emisor le habla a una persona cuyo nombre es Sebastián. ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿cómo lo reharíamos? Para que sea convocativo. ¿Ustedes cómo lo escribirían? A ver. Dice...
Así como está, la oración diría, es cierto lo que dice Sebastián, pero como es vocativo, tendría que ser, es cierto lo que dice Sebastián. O sea, se está dirigiendo a una persona que se llama Sebastián, no está hablando de una persona que se llama Sebastián. Entonces necesitamos que ustedes me digan dónde va la coma. En ambos casos, en la 1 y la 2. Es cierto, coma, lo que dice Sebastián. Citlali seguiría sonando igual. Le hablaríamos a una persona, de una persona que se llama Sebastián y no le hablaríamos a Sebastián directamente. Lo que quiere decir la oración es que le hables directamente a Sebastián. ¿Cómo harías para hablarle directamente a Sebastián con esa misma estructura, solo colocando una coma? Que es algo muy común que nosotros no hacemos. Cuando le dices, buenos días, Juan, tienes que poner una coma en algún momento, porque si no, no es correcto. Vean, este. Listo. Ese sería un ejemplo de coma vocativa. Vocativo es aquello que es un nombre o un apodo para llamar a alguien. Antes de ese se le coloca coma. Sandra pide una hamburguesa. No estoy hablando de que Sandra pide una hamburguesa, sino que le estoy diciendo a Sandra que pide una hamburguesa. Entonces, ¿dónde iría la coma en ese caso? Sandra pide una hamburguesa. En ese caso sí está bien empleada. ¿Y cuál es la oración? ¿Cuál es la película bonita? En realidad se está dirigiendo a una persona que se llama, o que esta persona le dice bonita. Entonces, ¿dónde iría la coma? Es como si fuera su nombre, de hecho. ¿Dónde iría la coma? Nos dice, ¿cuál es la película, coma, bonita? Exacto. Revisar. Súper, vean las tres correctas. En estas oraciones se entiende que Sebastián, Sandra y una persona al que le dicen bonita son las personas a las que se dirige el emisor en cada ejemplo. También es importante. Vamos a seguir. ¿Respondió correctamente las preguntas? Sí. Ha culminado el nivel básico. Vamos a poner uno de intermedio. Quiere decir que conoce algunos elementos básicos de la coma, enumeraciones, uso de coma convocativos y el uso de la coma en oraciones que expresan opinión. Nivel intermedio. Vamos a ver un par nada más y después ya comenzamos. Vamos directo al proyecto integrador. Nivel intermedio. Vamos a ver un par. Listo. Usted encontrará dos conectores discursivos y dos oraciones. Use los conectores para llenar los espacios en blanco, asegurándose de que sean adecuados para establecer relaciones entre las ideas y de que la puntuación sea apropiada. Lista de conectores, aunque y por el contrario. Ustedes me tienen que decir dónde va cada uno. Darío fue a la fiesta, aunque no estaba invitado. Darío fue a la fiesta, por el contrario, no estaba invitado. Esas son las dos opciones. Luego, Dana es muy juiciosa, aunque Lady es muy holgazana. Dana es muy juiciosa, por el contrario, Lady es muy holgazana. Ustedes me van a decir cuál va en cuál, por favor. Nos dice Citlali. Darío fue a la fiesta, aunque, coma, no fue invitado. No lo puedo poner antes, como tú lo dices.
Citlali, porque la coma está antes y esa no la puedo cambiar. Tendría que ser así. Aunque no estaba invitado. O Dana es muy juiciosa. Por el contrario, coma, Lady es una holgazana, es muy holgazana. Vamos a ver si es correcto o le ponemos también una coma. Tú, ustedes díganme. A la segunda no porque tiene la coma, pero la primera tal vez sí. Ustedes me van a decir, vamos a revisar. La primera no, vamos a ver. Tal vez, a ver, no sé si se puede corregir. Vamos a ver si era eso el problema. Aquí está. Listo. Señala una relación adversativa. El uso de la puntuación para insertarlos en la oración es distinto. El conector, por el contrario, tiene que escribirse en dos grupos de puntuación, punto y coma. Y el otro no. Aunque no, solamente va así, solito. Una más y terminamos. Lea las siguientes oraciones. Luego seleccione los verbos en lugar de repetirse en la oración. Se omiten mediante el uso de coma. En lugar de poner dos veces el verbo, pone comas. Por ejemplo, Claudia y Nicole hacen deporte desde muy niñas. Claudia practica patinaje y Nicole ciclismo. ¿Sí? ¿Cuáles son los verbos que deberían omitirse? Que no están repetidos. ¿Cuáles son los verbos? Por ejemplo, porque aquí no pongo Claudia practica patinaje y Nicole practica ciclismo. En lugar de poner otra vez el verbo, lo que hago es ponerle una coma. Ayer volvió el shower de María José. Nicolás le regaló una cuna. Paula y Andrés, pañales. Es de regaló. Y Natalia le regaló un conjunto de ropa. Como no pongo, para no repetir todo eso, lo que hago simplemente es colocar comas. Y el último, en nuestra comunidad hay personas de distintas religiones. Simón es judío, Marta y Pablo son o es cristianos y Marina es católica. Vamos a verificarlo. Bien, vean, correcto. Estoy sustituyendo los verbos, ¿no? Entonces, bueno. Y bueno, en ese caso les voy a dejar el link en el... Ay, no, perdón. Ya no lo puedo borrar, pero es el link de la sesión, entonces me equivoqué. Les voy a poner este que es nivel intermedio, aquí está. Ya, perdón por la equivocación. Entonces, bueno, en ese caso estamos practicando la última parte de nuestra sesión, que sería el uso de las comas. Y el uso de las comas es muy, muy básico, pero también es muy importante para evitar confusiones. No es lo mismo decir qué quieres, como los ejemplos que se prestaban a decir una cosa y luego decir la otra. El ejemplo era, ¿cuál es la película bonita? No estoy diciendo que la película está bonita o fea, sino que llamo a alguien que se llama bonita, eso se llama vocativo y es coma vocativa. Muy bien. Bueno, ahora estamos ya ubicados de nuevo en... Ay, listo, en los ejercicios, ¿no? Entonces, los ejercicios, después vamos a ver los temas de la semana, ahora sí retomamos un poquito, ya que vimos las comas y espero que les haya ayudado mucho. Estamos viendo los temas de la semana, es decir, qué es una historieta, cuáles son las características, cómo hacer una historieta y los temas favoritos. ¿Qué es el número 1, el número 2 y el número 3? Ya están colocados y ya los vimos tanto el miércoles como al principio de nuestra sesión de hoy. Lo que no hemos hecho son los temas favoritos. De hecho, Jennifer colocó, bueno, no sé si te acuerdas o si se acuerdan que lo último que hicimos la clase del miércoles fue que ustedes pusieran cuáles son sus temas favoritos o cuáles son los temas que más les han gustado. Yo sugeriría que y lo sugirieron, era Iraís y Jennifer me parece que estaban, y sugirieron muy bien cuáles son. Entonces te voy a invitar a ti, Citlali, ahorita, a que hagas una especie como de lluvia de ideas, exacto, pusiste experiencia estética, y donde nos expliques cuál es tu tema favorito y por qué es tu tema favorito. Jennifer lo acaba de hacer y también lo hizo el miércoles pasado, pero tú no estabas, Citlali, entonces te voy a pedir si por favor, te doy un minutito nada más, es muy cortito, si por favor me puedes decir cuál es
tu tema favorito, del cual te gustaría, por supuesto, hacer tu historieta. La literatura poética, el género poesía, supongo que es. Me imagino que te estás refiriendo a ese, ¿no, Citlali? Yo me imagino que se está refiriendo al género poético. Claro, es en este módulo, nada más, Citlali. Solo en este módulo. Género poético, súper, muy bien, de los tres géneros literarios, el cual, bueno, los que hemos visto, el te gusta mucho más a ti el género poético. Entonces, sugiero que desarrolles eh, los temas o los cómics que tienen que ver con esto. Entonces, vean, por ejemplo, les va a servir, ¿qué es lo que va a servirles para para la hechura del proyecto integrador? Su experiencia del módulo 4, es decir, cuáles han sido las dificultades o lo que más les ha gustado del módulo, qué es lo que aprendieron, qué es lo que te gustaría reforzar, para qué sirve la literatura, para qué sirve la escritura y hacer un poquito de autorreflexión, ¿no? Estos son eh, para las reglas de comunicación virtual y les voy a mostrar ahora unos ejemplos de proyectos integradores. Esos también son bastante importantes. Déjenme ver porque tengo 4 proyectos que les voy a mostrar. Ya con eso vamos a ir más o menos perfilando la segunda parte de nuestra sesión. El primero, voy a ir no voy a ir en orden, voy a ir conforme me aparecen. Vean este ejemplo, este me gusta porque lo que hace esta persona es inventarse un nombre de un astronauta y a partir de ese astronauta en sus viajes por el espacio está contando los contenidos del módulo. Vean aquí, por ejemplo, voy bajando, dice planeta G57, que es su generación, y por fin tenemos un planeta parecido a la Tierra, y luego después se encuentra otro personaje que está dentro de la nave, y entonces empiezan a hablar sobre el módulo. Sé que es un poco fantasioso, pero me parece que a esta persona le ayudó a saber qué es una historia, cómo se desarrolla, cuántos personajes tiene, etcétera, que es poner en práctica lo que hemos visto. Dice, por ejemplo, habla de las TICs, habla de ciberliteratura, habla de textos literarios, habla de tecnologías de la información, fondo y forma. O sea, es muy completo, de hecho, ¿no? Eh, Incluye más de un tema, que ese también es esencial para esto. Entonces, vean, él se pasa de la cantidad de viñetas. La cantidad de viñetas, por cierto, son 9. Perdón, sí, 9 viñetas mínimo y 20 son máximos. Entonces, vean aquí, incluso esta persona pone las referencias. Vean. ¿Sí? Pone las referencias de lo que usó. No lo cita porque pues ya en un cómic está más complicado, pero sí lo revisa. Entonces, bueno, solo es para que tengan una idea de cómo funcionan algunos proyectos integradores bastante destacados que yo recuerdo por eh, proyectos anteriores, generaciones anteriores. Va el segundo, que es un poquito largo también, pero en lugar de hacer con un astronauta, lo que hace es como ir a una fiesta. Por ejemplo, vean, soy Félix, se encuentra una persona, le dice de la persona y vean cómo usa los elementos que hablamos ayer. Esto de Félix se encontraba en la calle caminando cuando se encontró con una amiga. Esas son las características que son los mensajes externos o los mensajes anteriores que nos van a dar a entender cómo es que funciona el diálogo. Y vean aquí diálogos, ¿sí? Y aquí les digo, está un poquito largo, entonces habla del proceso de planeación, lo que aprendí, otra vez fondo y forma, explica qué es fondo y forma, o sea, profundiza qué es fondo y forma, la literatura, los géneros literarios, Frankenstein habla de esto,
habla de la autora de Frankenstein y ya, termina, ¿no? Este tiene bastantes diapositivas, tendrá unas 20 más o menos. 3, 8, 12, 16, 17, 19 diapositivas. Entonces está bastante completo. Me parece que también es una excelente forma de abordarlo. Este está hecho en Pinkston. El tercero, que es el que les quiero mostrar también, es un cómic que en realidad está muy sencillo, pero tiene todos los elementos. Entonces mereció también una calificación alta. Entonces, por ejemplo, aquí pudiste realizar tus actividades, entonces se inventa, primero fue un astronauta, dos personas como caminando en la calle, medio en una fiesta, y están en su casa. Una persona le pregunta a la otra, como personajes, qué está haciendo, y la otra le explica qué es lo con los textos literarios, qué son los géneros, cuáles son los tipos de géneros narrativo, lírico y dramático. Por ejemplo, Citlali, esto te puede ayudar muchísimo a que revises pues, tu género, ¿no? Aquí en lugar de explicar los tres, podrías concentrarte solamente en uno. Textos narrativos son el cuento y novela, pueden encontrarse en guiones de cine y formatos. Vean aquí, habla incluso del gemido del águila, que es lo que tienen que opinar para el proyecto, para el foro de integración de la semana número 8. Entonces vean aquí lo desarrolla igual, tiene un montón de viñetas, se pasa o excede las que revisamos nosotros y aquí también ponen referencias, vean. Todo de lo que habla son referencias que encontró en la plataforma virtual. Por lo tanto, ustedes no tienen que salir a buscar nada, solamente tienen que buscar bien dentro de la plataforma para que no tengan cosas externas y que todo lo usen de ahí. Y el último de los que les voy a mostrar el día de hoy es uno que también me gustó. Este más o menos es como que están en una clase, vean. ¿Sí? Vean, esta parte es como el cintillo que habla, es un preámbulo, como una introducción a lo que van a decir el personaje, y este es una historia que se desarrolla en una clase. Y lo va repasando, hablando de Frankenstein, obras literarias, se inventa personajes. Y tiene, por ejemplo, onomatopeyas, que son características de los cómics. ¿Sí? Está muy bien hecho. Nada más tiene ahí, obviamente, errores ortográficos, pero eso hasta cierto punto es normal, ¿no? Y aquí revisamos, vean, todo esto. También él excede el número y también colocó referencias. Debo aclarar que las referencias no son obligatorias, pero ayudan mucho, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto que vimos, por favor, a las dos? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Citlali dice, ¿alguna página donde se pueda realizar este tipo de trabajo menos complicado? Pues la que yo te recomiendo, Citlali, voy a hacer un pequeño paréntesis en este caso, es Canva. Canva es esta que estamos presentando, que es la que yo uso. Si tú te registras es canva.com, canva.com. ¿Sí la conoces? Y ahorita te contesto lo que... Pues yo la hice en ese, yo la hago en ese y busco historietas, por ejemplo, a ver si hay aquí. Busco plantillas, vean, aquí ya están las plantillas. Lo único que tendrías que hacer, en este caso Citlali, super Jennifer, es elegir una plantilla, por ejemplo esta, y sustituirla. Tiene los diálogos, pero los diálogos no son importantes de la plantilla que tiene, y lo sustituyes por tus diálogos. Entonces yo recomiendo Canva. También tenemos Pixton, pero Pixton te cobra. Entonces, como les dije el miércoles, si ustedes quieren usar Pinkston, lo que tendrían que hacer es tomar foto de pantalla, porque no te deja descargarlos. Canva sí te deja descargarlos.
tomar foto de pantalla y ordenarlos en una presentación en PowerPoint o bien con las fotos o bien en Google Drive y me la mandan. No tendría por qué haber problemas sobre eso. Entonces, porque Pinkston sí desafortunadamente les cobra. Y pues eso no está del todo bien si hay herramientas que pueden ser gratuitas, ¿no? Y dice, en cuestión de las preguntas que vienen antes de la historieta, se ponen referencias. Jennifer, se ponen solo referencias si tú utilizas textos. Si tú utilizas cosas, autores o textos de la plataforma o de otro lugar, sí tienes que poner referencias. Se supone que si no, no. Si solo es una opinión tuya y no necesita teoría ni necesitas textos, entonces no tienes que poner nada. Pero si utilizas esto, sí. Como los ejemplos que les puse de historietas, todos, absolutamente todos, le ponen fuentes de referencia. Por lo tanto, indica qué tema usaron. Entonces, eso es importante. Este no se presta tanto al plagio, esta actividad, pero pues también sí ha pasado, ¿no? Entonces, pues les digo para que tengan muchísimo cuidado en la información que ponen y esperaría yo que no cayeran en ningún plagio. ¿Ok? Vamos a la última parte de la sesión y también del módulo. Les voy a colocar. Jennifer tiene una pregunta que además es una muy buena pregunta. Si solo puede utilizar un tema en la historieta. No, en realidad no. Puedes usar más de uno. Puedes usar dos, que sería el máximo para tu historieta. Yo recomiendo uno porque es o sea, te da bien tiempo en 9 diapositivas o en 9 viñetas. Te da muy bien tiempo de hacer esto con un tema. Con dos se te puede complicar o te puedes extender mucho. Puedes usar dos, pero mi sugerencia es que uses uno. Nada más con ese para profundizar con un tema en 9 diapositivas o más, te da muy bien tiempo. ¿Vale? Les propongo el último análisis literario. Estas son. Te voy a compartir un cuento. De nada. Voy a compartir un cuento de una página, es muy cortito. Vas a analizar el cuento y me vas a escribir tu análisis en el chat. ¿Ok? ¿Alguna duda? Repito, voy a poner un cuento, vas a analizarlo y me vas a poner tu análisis. Les voy a dar unos 5 o 7 minutos. Ese es todo el cuento. Lo leen y lo analizan. ¿Vale? Voy a apagar mi micrófono, pero no mi cámara. Aquí estoy para lo que necesiten.
Ahora reviso un par de minutos más, Citlali, por favor, gracias. Te esperamos, Jennifer. Si me compartes tu análisis. Ah, va, perdón. Muy bien. Los leo ahora sí. El primero, que es Citlali, dice: el protagonista es un fanático de los videojuegos, tanto que pasa la vida sin que él se dé cuenta y sin importar la situación deplorada en la que está a su alrededor. Vuelve a sentarse para volver a desaparecer de la realidad. Está muy bien, pero en realidad me estás contando, Citlali. Está muy bien. Hay que complementar un poquito con algunos conceptos del fondo y forma. Por ejemplo, el protagonista se sumerge en el juego que no se da cuenta que ha pasado más tiempo del que pensaba, tanto que a su alrededor se encuentra solo y no sabe lo que pasó, pero sin importarle mucho vuelve a su juego como si no hubiera sucedido nada. Es lo mismo, está bien, pero me están explicando el cuento. La idea no es esa, la idea es que expliquen el cuento, pero con base en análisis. Les voy a poner un ejemplo. Un segundo. Pudieron haber usado cualquiera de estos. Solo usaron el argumento, lo cual está muy bien, pero también existe cuál es el tema, cuál es la acción, cuál es el tiempo, cuál es espacio, y los personajes también los usaron, ¿no? Entonces tenemos aquí 6 conceptos que pudieron usar y ustedes solo utilizaron 2. En realidad no está mal, pero son muy poquitos. Entonces creo que ustedes en un análisis general, por ejemplo, esto lo podrían explicar en su proyecto integrador sin ningún inconveniente. ¿Ok? ¿Dudas ahora sí sobre lo que hicimos o lo que en general vamos a hacer? O lo que tienen que hacer ustedes el próximo, bueno, antes del próximo domingo en la noche. Por favor, es la última vez que lo voy a preguntar, ahora sí dentro del módulo, ni modo. ¿Tienen alguna pregunta extra? Gracias, Itlali.
Esperamos, por favor, Jennifer. Ah, perfecto. Pues nada, solo para despedirme, yo les agradezco muchísimo su asistencia durante estas 4 semanas, también sus ganas de aprender, sus actividades que cada vez fueron mejorando y recuerden que siempre poner fuentes de referencia nunca va a estar de más. Eh, y nada, ojalá hayan aprendido algunas cosas en este módulo y ojalá les empiece a gustar la lectura y se haya quedado como un pendiente que ustedes puedan cumplir con lecturas que hay mucho disponibles en la plataforma y demás. Les agradezco su tiempo esta tarde y durante todo el módulo. Espero sus trabajos, estoy seguro que saldrán muy bien en ellos. Y nada, esperemos que nos veamos por ahí en algún otro módulo. Muchas gracias y nos vemos.